Sí, profe. Ok, el día de hoy comenzamos con los derechos reales, y vamos a comenzar con la posesión. ¿Alguien sabe qué es la posesión? ¿O qué entienden por posesión? Poseer algo, ¿no? ¿Qué es poseer? Por ejemplo, no sé, en una empresa cuando van a cambiar de gerente, se va a hacer una posesión de gerencia, es que porque se cambia de gerencia y yo atribuyo lo que es la responsabilidad o algo así, lo que yo entiendo. Ok, ¿alguien más? Pues todo aquello que es de tu propiedad. Propiedad de tu propiedad, ok. Es un derecho con ánimo de dueño. ¿A qué me refiero con esto? Hay distintas circunstancias de posesión y más que eso, hay distintas circunstancias, porque no es lo mismo poseer que detentar. Creo que la palabra detentar nunca la han escuchado, o alguien sabe qué es alguien sabe qué es detentar. Pues es un sinónimo de tener, ¿no? No sinónimo, pero tiene algo que ver. Pues es algo que yo tengo, yo poseo, Ajá. El hecho ¿no? de detentar deviene de una circunstancia sin justo título, porque tú puedes detentar un terreno, pero no tienes un justo título. En este caso, hablando en temas actuales, por ejemplo, una factura, una escritura pública, un registro, no cuentas con nada de ello. Porque, por ejemplo, no todo viene de una factura o un título. Estoy hablando, por ejemplo, perdón, una escritura. Estoy hablando de un título porque recuerden, por ejemplo, en los temas ejidales el propietario es elegido. Bueno, y quien les da el derecho del uso de ese bien, en este caso es elegido a los particulares. El hecho de detentar no deviene sobre un tema de justo título, simplemente de que lo posees. En el tema de la posesión natural, tal cual es un derecho a título de dueño. Tú tienes tu carro, tú lo posees, pero no siempre es con derecho a título de dueño, porque hay distintos tipos de posesión, que eso lo hablaremos un poco más adelante. Deben de existir dos elementos trascendentales para que se acredite o se sostenga la posesión, que es el ánimo, es uno material y otro virtual. Con el material me refiero a la cosa y el virtual me refiero al ánimo o a la intención. Esto de la intención incluso ya lo platicamos cuando les expliqué un tema de los delitos. ¿Alguien recuerda a qué me refería con la intención? Es la voluntad para hacer algo, ¿no? Es correcto, es correcto. No van tan perdidos. Dije, no, ya me aventé 2 fines de semana explicándoles eso. Exactamente, es la voluntad de una persona. Esa es la intención. Obviamente el primero es físico y como tal es material, porque tú posees solamente, bueno, anteriormente eran derechos físicos. No es como ahora que, por ejemplo, el hecho de que poseas fondos de inversión, temas de acciones de una empresa, o sea, físicamente tú no es como que tengas así un papel que te diga, esto vale tantas acciones, sino que eso está reconocido en un documento que se llama escritura pública y no es como que traigas el dinero, ¿sí? Anteriormente eran únicamente cosas más, físicas, o sea, no podías detentar como tal, cosas inexistentes. Actualmente sí lo hay. Por ejemplo, pues tú puedes ser dueño de una idea. Anteriormente, el hecho de que fueras dueño de una idea no te implicaba, o no generaba una posición como tal, era como una especie de comuna, porque tú tienes una idea, cualquier persona tenía derecho a usarla. En la actualidad no, tan es así que existe el Instituto Mexicano de Registro de Marcas y Patentes, el INPI.
¿sí? Para que se den esas dos condiciones, como les comentaba, uno debe de existir en la vida jurídica esa cosa o ese bien, y el otro es la intención. Si no existe intención, obviamente existe el abandono, y en este caso existen, es lo que se le denomina los bienes mostrencos o vacantes. A los vacantes me refiero, por ejemplo, a los terrenos. Los mostrencos, perdón, son las cosas. Para que lo tengan claro, eso lo van a ver en su momento en las clases de Derecho Civil. Reitero, los bienes vacantes se refiere a terrenos que no están siendo ocupados y que no tienen un dueño como tal. Que actualmente ese término pues, prácticamente ha caído en desuso, porque prácticamente todos los terrenos tienen un dueño. Y si no tienen un dueño físico, ¿quién es el dueño de ese terreno? ¿El gobierno? El Estado, ¿es correcto? Recuerden que el artículo 27 de la Constitución menciona que todos los bienes y derechos, tanto el tema de la tierra, hasta cierta, no recuerdo cuál es la profundidad ni tampoco la altura, porque también el espacio aéreo es propiedad mexicana. Y el subsuelo. Exactamente, es lo que te digo, no recuerdo qué tanta es la profundidad, pero son de la nación. Si tú encuentras un bien un terreno que no tiene un dueño como persona física, obviamente no es de que no tenga un dueño. Existe un dueño y tan es así que el dueño es el gobierno, si no está asignado a un particular. Si existe un título de propiedad hacia un particular, pues obviamente es el que se hace acreedor a ese derecho. Si no, pues obviamente es de gobierno, esas dos distinciones. El segundo es el ánimo. Siempre debes de tener la intención de adquirir o de poseer algo. Si no se cumplen estos dos requisitos, si no existe la cosa en la vida jurídica, obviamente no se puede llevar a cabo la posesión de dicha cosa. ¿Sí? Recuerden, es el animus, que es la intención, y el corpus, que es el objeto. Deben de existir estos dos elementos para que se dé la posesión. ¿Va? Ahora, nos vamos a los tipos de posesión. Hay distintos tipos de posesión y de cómo adquirir la posesión. En la antigua Roma existían tres tipos de posesión, que era la mera tenencia, donde tú adquirías el bien y lo poseías. Otra era la posesión protegida por los interdictos. ¿Alguien sabe qué es un interdicto? ¿No, nadie? Era, era, era un, como, pues era un instrumento del Senado para que poseyeras algo, ¿no? Sí, era realmente una mera posesión de hecho, más no de derecho, que era lo que platicaba al inicio de la clase. O sea, Ujú. tú puedes tener en posesión una cosa, pero eso no significa que seas el propietario o el titular. A eso nos referimos con el interdicto, porque el interdicto es simplemente la acción de poseer, pero no es el hecho de que tengas un justo título para poseer. Por eso se le denomina interdicto. Eso me refiero en tiempos romanos. Actualmente hay figuras que se llaman interdictos de retener la posesión, cuando ya ha sido perturbada la posesión del que legítimamente es titular. Tú tramitas ante un juzgado subir un interdicto de recuperar la posesión y llegas y provisionalmente, hasta en tanto no se defina la situación jurídica de ese predio y acredites la propiedad, la titularidad, tanto la persona que invadió como la persona que se dice tener el derecho, el bien va a regresar a posesión del que lo tramite o el que se cree con mejor título para poseerlo, ¿sí? Ujú. Eso es con respecto a los interdictos. Otro de ellos, perdón, estamos con la tenencia. La tenencia únicamente con que lo poseas, pero debes de cumplir los dos requisitos, que es el tema del animus y del corpus, que es la intención y el objeto. Ese por el simple hecho de poseerlo ya tienes la titularidad del bien. El del interdicto es cuando es una circunstancia de hecho que lo posees, pero no tienes un justo título. O sea, tú puedes poseer la cosa, pero no por eso es que sea tuya. Porque incluso también lo podemos traducir como en el hecho de los arrendamientos.
Obviamente tú tienes el derecho del uso, goce y disfrute del bien, pero hay un cuarto elemento que tú no puedes disfrutar, que eso ya se hablará en su momento cuando estemos hablando de la propiedad. Bueno, eso de hecho lo van a ver en derecho civil también, que es, son los cuatro elementos que componen los bienes. Para que un bien, un bien que tiene un titular siempre va a gozar de estos cuatro elementos, que es el uso, el goce y los frutos. Y un cuarto, que es el tema de que tú puedas disponer del bien. O sea, la persona que arrenda únicamente puede gozar de los tres primeros, pero no puede gozar del último porque no puede vencer. Perdón, no puede vender. Únicamente lo posee para usarlo, disfrutarlo y sacarle de cierta forma como provecho, que es a lo que me refiero con los frutos. ¿Sí? El cuarto no, que es el tema de vender la propiedad porque esa atribución únicamente le corresponde al titular del derecho, que en este caso es directamente al dueño del bien. ¿Sí? Esos son casos de excepciones, por eso les estoy tomando las variantes. Porque no es el hecho de que lo posea ser titular y también es el hecho de que puede ceder cierta cantidad de derechos respecto de ese bien. Porque tan es así que en la antigua Roma también se usaba de ese estilo, de que tú rentabas alguna herramienta, rentabas algún vehículo, algún barco, para trasladar, o incluso rentabas las carretas para trasladar mercancía, rentabas herramienta para ya lo platicamos anteriormente, que no el hecho de que fueras una persona de la plebe, significa que fueras pobre. Y más el hecho de que en su momento, creo que también lo platiqué con ustedes, de que las personas que pudiesen llegar a tener herramientas, pues obviamente eran personas pudientes, porque las herramientas no eran baratas. El acero no era barato, era muy caro. Y más fabricarlo. Y fabricar las herramientas de acero y obviamente, pues, para poder hacer, en este caso, los mangos, etcétera, etcétera, pues ocupabas otro tipo de herramientas. Entonces, las personas que contaban con estas herramientas eran personas pudientes y el hecho de que una de dos, o las rentabas o las vendía las herramientas. Siempre ha existido ese tipo o ese giro en los negocios, la venta y la renta. Siempre se ha sabido que es negocio hacerlo. Y la última, nos quedamos con la posesión en base para la usucapión, que este es uno de los más interesantes. Muchas veces tenemos la creencia de que por el simple hecho de que tengas 20 años viviendo en una casa, te dicen, no es que ya te puedes quedar con ella. Me imagino que todos hemos escuchado ese cuento, ¿no? Sí, ¿Y por qué la gente tiene esta creencia de que el hecho de que vivas en una casa por 10 años te da derecho a quedarte con la casa? no te da derecho a quedarte con la casa, te da derecho a la preferencia de compra de la casa. Ajá, no siempre. Pues, no siempre, pero Depende en la calidad en que te encuentres. así Si es. estás arrendando, el Código Civil efectivamente contempla que si tú estás habitando esa propiedad como arrendatario, te da el derecho de preferencia, que se le denomina el derecho al tanto. Tienes Ujú, preferencia sobre demás posibles compradores para tú adquirir ese bien. Solamente en ese tipo de circunstancias. ujú. En cualquier otro tipo de circunstancias no te da el derecho de preferencia para que tú la compres. ¿Por qué? Digo, hay otra, que es el tema del comodato. Ahorita les hablo del comodato. Entonces, ¿por qué creen que les da el derecho a tener derecho de preferencia a la compra en vez de los demás? Digo, sí es cierto que el código sí lo contempla únicamente en esas dos figuras. Cuando está en arrendamiento y cuando está en comodato. El comodato me refiero a un préstamo que no Ujú. genera utilidad o rendimientos al dueño o el titular del derecho. A eso me refiero con comodato. Digo que en muchas ocasiones sabemos que la figura no la conocen como tal, pero sí sabemos de que nada, es que me prestan la casa. Sí, así es. Entonces, teniendo esas dos figuras,
el Código Civil sí te contempla el derecho del tanto o el beneficio para que tú te hagas como preferente para la compra. Tan es así que el Código Civil te establece que antes de que vayas a vender la propiedad, le debes de hacer del conocimiento al arrendador que estás vendiendo la propiedad para que él te haga una propuesta, Ujú, sí. ¿sí? Una vez, y esto no es solamente que llegues y le digas, oye, ¿sabes qué? Es que ando queriendo vender la casa, sino que no te interesa. No, tiene que ser de manera formal. Haces un escrito, le notificas a tu arrendador que es tu interés vender la casa mediante esa carta, él te la firma para que se haga del conocimiento y ahora sí se tenga por notificado en este caso el arrendador. Si no se cumplen con esos requisitos, el arrendador, perdón, vende la casa y tiempo después se entera el arrendador o de repente llegan y lo quieren hacer para sacarlo porque ya hay un nuevo dueño, obviamente tú te puedes oponer a esa parte. ¿Por qué? Porque nunca se te dio el aviso de que la finca iba a ser desocupada y más allá que iba a ser vendido, que se iba a trasladar la propiedad. Incluso la ley también te contempla que si tú estás rentando, obviamente llega el punto en el que se traslada la casa, pero el derecho del contrato, más bien el derecho que se genera mediante el contrato de arrendamiento sigue vigente hasta que se cumpla, independientemente de que en el lapso de tiempo de que tú estás rentando, llega un nuevo dueño. Volvemos a lo mismo. Si el nuevo dueño llega y quiere sacar la arrendataria de la casa, pues fíjese que no se va a poder. ¿Por qué no se puede? Porque se le da ese tipo de beneficio al arrendatario, de que independientemente que se traslade la titularidad del predio o de la casa, de la propiedad, el mismo contrato de arrendamiento siga surtiendo sus efectos jurídicos cuando ya el que en su momento le arrendó la propiedad ya no es dueño. Está por cerrar la sesión, reinicio y retomamos el tema, ¿va? Sí, está bien.